Errores que se cometen cuando quieres sacar demasiado dinero en la venta de un caballo. Vendo mi caballo porque me he comprado otro y os lo dejo muy barato. Y no hace falta ni probarlo, yo lo llevo a casa y el porte no lo voy a cobrar. Si queréis el caballo me podéis llamar a 615 1340 1686. Gracias. Evidentemente esto es una parodia para empezar el vídeo con un poco de humor. Anteriormente ya agregué un vídeo de todo lo que hay que saber a la hora de comprar un caballo, os dejaré este vídeo en los comentarios. Hoy voy a hablar de lo contrario, de personas que quieren vender un caballo y no tienen en cuenta algunas cosas y terminan perdiendo dinero sin saberlo. Vender un caballo no es lo mismo que vender huevos, a veces pueden pasar meses e incluso años hasta que lo vendas, siempre dependiendo del precio que le has puesto, pero aun poniendo un precio lógico del mercado, no es fácil vender un caballo. Los fallos que comete una persona que no entiende de compra-venta son tres. El primero, no saber el valor que tiene el caballo que quiere vender. Estamos de acuerdo que cada uno pone el precio que quiere a su caballo, pero si la intención es venderlo, no se puede pedir mucho más dinero del valor que hay en el mercado, porque si es así, vas a tener caballo para años. A veces, una persona compra un caballo más caro del precio del mercado por no entender de caballos, y cuando lo vende, después de algunos años, quiere recuperar el dinero que pagó por él. Nunca hay que guiarse por el dinero que has pagado por un caballo para poder venderlo. Tienes que saber su valor, dependiendo de edad, capa, doma, orígenes, etc. A veces tienes la suerte de que pones el caballo a la venta y en poco tiempo encuentras un comprador y te vienen las dudas, ¿lo estoy vendiendo demasiado barato? Y al ser una persona avariciosa y no saber el valor real del caballo, desestimas la venta y lo vuelves a anunciar con un precio más elevado, pensando que tienes un caballo muy bueno. Y meses o incluso algún año después te das cuenta que has perdido dinero al no vender el caballo cuando tuviste oportunidad. Y es aquí cuando entra el segundo fallo que se comete. No tener en cuenta los gastos del caballo en el precio de la venta. Un caballo tiene unos gastos mensuales que hay que pagar sí o sí. No es como un coche, que si no tienes dinero para gasolina lo dejas parado y no gasta. El caballo lo utilices o no, por decirlo de alguna manera, tengas dinero o no, tienes que pagar, ya que hablamos de un ser vivo y tiene unas necesidades, trabaje o no trabaje. Entonces, una persona pone un caballo a la venta por 5.000 euros, por decir un precio, y al cabo de 3 meses le sale un comprador que le ofrece 4.000. El vendedor no lo vende porque no le dan los 5.000 que pedía. Si tenemos en cuenta que el caballo vive en una hípica y cada mes tiene que pagar 400 euros de gasto, por ejemplo, en cuanto pasen 3 meses más, esos 1.000 euros que no ha querido rebajar cuando tuvo la oportunidad de venderlo, ya los ha gastado en el mantenimiento del caballo y aún sigue teniendo el caballo y los gastos de este. ¿Me entendéis lo que quiero decir? A veces es mejor rebajar un poco el precio y quitarte los gastos que dejar que el caballo se coma el dinero que no has querido rebajar. Y el tercer fallo, pero no el menos importante, es cuanto más tiempo pasa, menos dinero vale el caballo. A menos que un caballo no esté en proceso de doma, cuando cumple los 6 o 7 años, a partir de aquí el caballo ya va perdiendo valor y cada año que pasa es menos dinero que vale. Si es un caballo destinado en alguna disciplina y con años le va sumando doma, es al contrario. Con esto quiero decir que una persona puede comprar un caballo con 5 años en un precio y este animal cumple los 8 y no se le ha enseñado más doma de la que traía. Evidentemente ese caballo ya no vale el mismo dinero que cuando lo compraste, sino que el valor ha bajado. Ahora, si este mismo caballo ha sido domado por alguna disciplina, pero pagando un domador externo porque el dueño no sabe domar, el caballo aumenta de precio, pero hay que tener en cuenta el dinero que te has gastado con el domador. Por lo normal, este método no sale a cuenta porque si sumas ese dinero al precio del caballo, lo estarás poniendo más caro del precio del mercado. Por ejemplo, yo compré a Iris por un precio con 3 años, que no tenía nada de doma, totalmente salvaje, no tenía ni doma de cuadra. Después de 2 años, Iris está muy avanzada en la doma por la edad que tiene, haciendo espaldas adentro, grupa adentro, cesiones a la pierna, apoyos, todo esto a los 3 aires, pirueta al paso y al galope, paso español e iniciada en los cambios de pie y piaffe.
Después de 2 años, con toda esta doma, el precio de Iris ha aumentado como mínimo 5 veces más respecto a cuando la compré, y eso es porque durante 2 años se le han ido enseñando cosas. De lo contrario, si solo se hubiera echado hacia adelante sin enseñar ejercicios de doma, a partir de ahora que tiene 5 años, empezaría a perder valor del dinero que pagué por ella cuando la compré. Por si alguien se lo pregunta, no. Iris no fue comprada con intención de hacer negocio. Iris no se vende. Este vídeo lo he hecho para los particulares que quieren vender un caballo por las circunstancias que sean, pero ahora vamos a ver dónde está el negocio con la compra-venta. Cuando quieres dedicarte a la compra-venta, primero de todo tienes que tener contactos, porque si no los tienes vas a tener que recurrir a intermediarios que se llevan una comisión, y si no lo haces vas a pasar mucho tiempo para la venta de cada caballo. Y recordar lo que he dicho antes, el tiempo vale dinero. No puedes depender de tener los caballos en una hípica, ya que el beneficio se te va en el pupilaje. Tienes que tener un sitio propio para tenerlos. Una vez se tiene esto, hay 2 maneras de ganar dinero con los caballos. La primera, se necesita mucho capital. Comprar lotes de caballos que salen más barato que comprar uno, y el negocio está en vender el lote caballo a particular. Eso es lo que suele hacer los tratantes. La segunda opción, no se necesita tanto capital, pero sí conocimiento. El negocio es comprar potros sin domar y domarlos para venderlos más caro, pero para eso tienes que saber domar, porque como he dicho antes, si tienes que pagar un domador, se te van los beneficios. Gracias a las redes sociales, mucha gente se ha puesto en contacto conmigo porque ha querido comprar un caballo y les debo inspirar confianza que me preguntan si sé de alguno. Yo no soy tratante, no tengo caballos para vender ni tampoco me dedico a ser intermediaria, y para recomendar un caballo que no conozco, prefiero no hacerlo. Quizás en un futuro se compre algún potro con intención de domarlo y venderlo, pero ahora mismo quiero disfrutar de Iris. Si esto sucede, ya os lo comunicaré. Por cierto, ¿os habéis parado a leer el anuncio de la venta de un caballo que sale al principio de este vídeo? Os juro que ese anuncio es real, sacado de una página de anuncios. Ir a leerlo no tiene desperdicio, o quizás os interese el caballo y lo compráis. Realmente es una buena oportunidad. Dejadme en los comentarios si os compraríais ese caballo si tuvierais los 900 euros que piden por él. ¡Hasta la próxima, caballistas!